Buenos días, chicos. Hoy nos toca avanzar anemias en general, segunda parte. Primeramente vamos a hablar sobre las anemias hiporregenerativas. Entre las anemias hiporregenerativas tenemos a la anemia plásica. La definición de anemia plásica ocurre cuando la médula ósea produce muy poca cantidad de los tres tipos de células sanguíneas. Me refiero a muy poca cantidad de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Una cantidad reducida de glóbulos rojos provoca una disminución abrupta de la hemoglobina, tipo de proteína presente en los glóbulos rojos, cuya función ¿cuál es? La del transporte de oxígeno a tejidos de todo el cuerpo. Una cantidad reducida de glóbulos blancos vuelve al paciente susceptible a las infecciones, y una cantidad reducida de plaquetas puede hacer que la sangre no coagule adecuadamente. Entonces, cuando hablamos de una anemia plásica, aparte de lo que es disminución de los elementos formes, va a haber una afectación en la producción tanto de la serie blanca, roja y la serie plaquetaria. Es decir, van a estar afectados todos los elementos formes. ¿Cuál es la sintomatología o manifestaciones clínicas de una anemia plásica? Entre los signos y síntomas, el paciente va a presentar hemorragias, sangrados, laxitud, debilidad, palidez, disnea, sensación de martilleo en el oído. Pocas veces va a presentar infecciones de mucosa, una piel delgada, uñas quebradizas, la coiloniquia, que son uñas con forma de cuchara. A la exploración física del paciente observaremos petequias, equimosis, hemorragias ratinianas, adenopatías, es decir, aumento de tamaño de las visceromegalias, esplenomegalia, aumento de tamaño del vaso. También una característica que llama la atención mucho en una anemia plástica va a ser que el paciente va a presentar las manchas de café con leche. Cuando hablamos de las manchas de café con leche nos referimos a que el paciente va a tener un color blanco en la parte central del cuerpo y en la periferia o bordes del cuerpo va a tener un color café. Por eso decimos el signo de las manchas café con leche. También el paciente va a presentar una baja estatura. El niño puede aparentar una edad de 7 años, pero en realidad tiene más por la baja estatura. Esa baja estatura se presenta mayormente en la anemia de Fanconi, que es una anemia de origen congénito. Anemias mielodiptísicas. ¿Qué son las anemias mielodiptísicas? Son aquellas anemias que se presentan por una fibrosis medular secundaria, por una reacción a la invasión de la médula por células tumorales, que también aparecen en la infección por micobacterias, hongos y el VIH. También estas anemias mieloptísicas aparecen como secuela tardía de radioterapia, de un tratamiento en caso de cáncer. ¿Cuál es la fisiopatología de las anemias mieloptísicas? Aquí tenemos que hablar que comprende 3 manifestaciones características que explican la fisiopatología de la anemia mieloptísica. Primero, va a haber una mielofibrosis, es decir, la médula es transformada por un tejido fibroso. Va a haber también una metaplasia mieloide, donde la médula ósea es reemplazada por un tejido fibroso y la sangre se produce en órganos, tales como ser en el hígado, vaso, en vez de la médula. Entonces la formación de las células ya no va a ser en la médula ósea, sino va a ser directamente en el hígado y el vaso. También dentro de la metaplasia mieloide va a haber otra característica, va a haber un agrandamiento del vaso y va a haber una anemia evolutiva. Es decir que va a haber una esplenomegalia y a la vez va a haber el inicio de un síndrome anémico en el paciente.
También va a haber una eritropoiesis ineficaz, es decir, no va a haber una formación correcta en la producción de eritrocitos, lo cual va a llevar en el paciente a la aparición evolutiva de una anemia. Las anemias mieloptísicas causan producción de factores de crecimiento que han escapado a su regulación normal. Las células productoras de eritrocitos van a localizar en zonas no hematopoyéticas y se deslizan de procesos equilibrados de la proliferación y diferenciación de la célula madre. Es decir, se altera el ciclo normal en la producción y formación de células. En las anemias mieloptísicas va a ser característico la pancitopenia, que es la disminución de los elementos formes, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. A pesar del número alto de células progenitoras hematopoyéticas que circulan en la sangre. En las anemias mieloptísicas va a haber una predominancia de la anemia normocítica y normocrómica. En un frotis de leucoeritroblastosis, es decir, presencia simultánea en la sangre de elementos inmaduros eritroides y mieloides, acompañados de anemia y afectación de la médula ósea, muy característico de la anemia mieloptísica. Suele también haber leucocitosis, aumento del número de leucocitos, con la aparición de mielocitos, promielocitos y mieloblastos circulantes. Otra característica muy importante que llama la atención son las plaquetas gigantes abundantes. Mielodisplasias. Se caracterizan por las citopenias, deficiencia de algún elemento celular de la sangre. Esta es propia de las personas de edad avanzada que están expuestas a radiación o benceno. También se presenta en gente que está expuesta a efectos tóxicos tardíos por un tratamiento antineoplásico. Las mielodisplasias son trastornos clonales de la célula madre hematopoyética que provoca una alteración de la proliferación y diferenciación celular. Los síntomas que presenta son cansancio, debilidad, disnea, palidez. La mitad de los pacientes son asintomáticos. Estos son descubiertos casualmente en un análisis sistémico o hemograma. El 20% de estos pacientes va a presentar esplenomegalia, aumento del tamaño del vaso. Entramos a las anemias regenerativas. Primeramente tenemos que hablar de las anemias posthemorrágicas. Dentro de las causas de las anemias posthemorrágicas tenemos, primeramente, los traumatismos. Pueden ser por fractura de huesos, rotura de órganos. Ejemplos de fracturas puede ser de cadera, fémur, tibia, peroné, fracturas costales. Rotura de órganos, el más común, ¿cuál va a ser? La rotura del vaso o explotación del vaso por un trauma o accidente. Automovilismo muy frecuente, tanto en auto como en moto, produce la explotación del vaso. Otra causa de anemia posthemorrágica va a ser la rotura de varices esofágicas. Otra causa son las úlceras gástricas o duodenales, como ser por hemorragias agudas, hemorragias crónicas como una anemia ferropénica. Hallazgos de laboratorio. Los hallazgos de laboratorio que se va a ver en una anemia posthemorrágica van a ser, primeramente, hay una disminución de la cifra de hemoglobina y hematocrito que van a ser bajos. Va a haber aumento de los reticulocitos,
con un pico máximo que llegan estos a los 7-10 días. A veces puede observarse eritroblastos en la sangre. Signos y síntomas de pérdida de sangre. El cuadro que observamos ahorita va a entrar en su examen, chicos. No olviden eso, directamente entra en selección múltiple. Es muy importante que tomen en cuenta. Hay algo que yo necesito que observen, es, primeramente, el cuadro está dividido en 4 columnas. La primera columna representa al porcentaje de pérdida de sangre, la segunda es el volumen perdido en ml de sangre, en la tercera columna son los síntomas y la cuarta son los signos. Primeramente, si un paciente pierde menos del 20% de su volumen de sangre, que representa menos de 100 ml, ¿qué síntomas va a poder presentar el paciente? Inquietud y reacciones vasovagales. Pueden ser náuseas, vómitos, lipotimias, malestar general. Si el porcentaje de pérdida de sangre va a ser entre 20 y 30%, el volumen de pérdida va a ser entre 100 y 1500 ml. ¿Qué presenta el paciente? Ansiedad, disnea de esfuerzo. ¿Qué signos? El paciente va a presentar una hipotensión ortostática, taquicardia con ejercicio. Si el paciente tiene una pérdida entre el 30 y 40% de la volemia, va a perder entre 1500 y 2000 ml. ¿Qué síntomas va a presentar el paciente? Síncope al sentarse o al pararse. Los signos: hipotensión ortostática, taquicardia en reposo. Aquí, en esta columna van a arreglar, no es menos del 40%, sino mayor al 40% de pérdida de volemia, el paciente pierde más de 2000 ml, más de 2 litros. El paciente va a presentar confusión, disnea. ¿Qué signos va a presentar? Shock y mala perfusión tisular, mala oxigenación, hipoxia. Esta tabla es muy importante para poder valorar en qué grado de pérdida de sangre es el paciente. Y también nos ayuda para poder saber cuánta hidratación vamos a colocar al paciente. Entramos ahora a las anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas se definen como el aumento de la destrucción de eritrocitos, lo cual lleva a la incapacidad de la médula ósea para compensar esta destrucción rápida de eritrocitos. ¿Cómo se clasifica? Se clasifica en 3 grupos: clínicamente, etiológicamente, patogénicamente. Clínicamente se va a clasificar en agudas y crónicas. Etiológicamente en heredadas y adquiridas. Patogénicamente intrínseca e intrínseca. Entonces, la clasificación de las anemias hemolíticas son 3. Clínica en agudas y crónicas, etiológica heredadas y adquiridas, y patogénica intrínseca extrínseca. Cuando hablamos de la anemia hemolítica, entre sus causas que hemos mencionado, hablaremos de las intrínsecas. Las anemias hemolíticas intrínsecas se caracterizan por anomalías de la membrana eritrocitaria y por anomalías de la hemoglobina o por anomalías enzimáticas. En cambio, las anemias hemolíticas extrínsecas se caracterizan por anticuerpos séricos contra eritrocitos, por traumatismos en la circulación. También pueden estar causadas por microorganismos infecciosos y también van a tener las anemias hemolíticas extrínsecas hiperesplenismo, debido a que el vaso está demasiado hiperactivo en su función.
Causas intrínsecas de hemólisis. Primeramente ahí tenemos que hablar de las anemias por alteración de la membrana del eritrocito. Aquí la membrana del eritrocito debe ser lo suficientemente fuerte para atravesar la válvula aórtica y lo suficiente plástica para poder navegar en la microcirculación y bifurcaciones, es decir, que se puede adaptar al tamaño o lumen de los vasos, arterias o venas. Esferocitosis hereditaria. Es una enfermedad hereditaria autosómica dominante por un déficit de las proteínas del citoesqueleto. Esta va a provocar una permeabilidad anormal en la célula, lo que produce entrada de sodio, absorción de agua, lo cual lleva a pérdida de potasio, lo cual va a provocar una hinchazón de la célula sanguínea. Pero también el déficit de las proteínas del citoesqueleto van a producir disminución en lípidos de la membrana del eritrocito, de la célula, lo que nos va a llevar a la formación del esferocito, característica forma de una esferocitosis hereditaria. Cuando hablamos alteración de las proteínas del citoesqueleto, tenemos que mencionar la alteración estructural que va a haber de esta. El 50% produce un déficit de espectrina y anicrina, que son enzimas. Va a haber un 25% de déficit de proteína 3 y un 25% de déficit también de espectrina, lo cual va a producir una alteración en los cordones y sinusoides, llevando a secuestro y destrucción de eritrocitos. Eliptocitosis hereditaria. Es una enfermedad hereditaria autosómica dominante que se caracteriza por los ovalocitosis hereditaria. En esta eliptocitosis va a haber una alteración estructural de la espectrina por un mal ensamblaje deficiente del citoesqueleto. Va a haber un déficit de la proteína 4.1 que va a desestabilizar la unión de la espectrina con la actina del citoesqueleto. Va a haber una delección interna de la proteína 3 que lleva a una rigidez de la membrana del eritrocito. Luego tenemos anemia por defectos enzimáticos de los hematíes. Cuando hablamos de una anemia por defectos enzimáticos, tenemos que ver que hay una alteración del metabolismo del eritrocito. El eritrocito en procesos de maduración pierde su núcleo, ribosomas, mitocondrias, lo cual lleva a una disminución de la capacidad para la síntesis de proteínas y fosforilización oxidativa. Para este tipo de metabolismo, el eritrocito va a utilizar dos vías metabólicas. La vía de Embden-Meyerhof y la vía de la hexosa monofosfato. En la vía de Embden-Meyerhof es donde va a tener entre 90 y 95% de glucosa el eritrocito, el cual va a generar el ATP o la energía, manteniendo un medio iónico intraeritrocitario, lo cual va a generar el NADPH, el sodio dinofosfato hidrogenasa, lo cual mantiene el hierro de la hemoglobina en un estado ferroso, a diferencia de la vía de la hexosa monofosfato, en el cual esta vía va a tener 5% de glucosa, lo cual va a generar el NADPH, reduciendo el glutatión, y protege al hematí de agentes oxidantes. ¿Sí? Esta vía de hexosa monofosfato actúa como protector. A diferencia del Embden-Meyerhof, actúa de generador de energía o generador de ATP. Defectos de la vía
Embden-Meyerhof. Va a haber un déficit del piruvato quinasa en un 95%, la glucosa 6-P isomerasa un 4%, lo cual va a producir anemias congénitas no esferocíticas de intensidad variable. Esta anemia congénita no esferocítica produce disminución del ATP de la energía, llevando a la pérdida de potasio intracelular, lo cual nos va a dar hematíes más rígidos, más fácilmente secuestrables por el sistema celular fagocítico, es decir, que estas hematíes son secuestrados o fagocitados por los macrófagos. Hemoglobinopatías. Son trastornos que afectan la estructura, función y producción de la hemoglobina. Son hereditarias y el 90% de ellas se debe a sustitución de un aminoácido. ¿Cómo se clasifican las hemoglobinopatías? Se clasifican en hemoglobinas estructuralmente anormales, como la anemia falciforme, beta-talapsemia, hemoglobina S, rasgos falciformes. También se clasifica en meta-hemoglobinemias, también en hemoglobinas inestables y por último en hemoglobinas de mayor afinidad por el oxígeno. Anemia falciforme. Son anemias drepanocíticas por anormalidad molecular en la hemoglobina S. Esta anemia falciforme va a tener un aumento en la rigidez de la membrana del eritrocito, va a ser más rígido su membrana, aumenta la viscosidad de la sangre, va a haber una deshidratación por disminución de potasio y sodio y por disminución de potasio y calcio en el eritrocito. Observamos que la característica de esta anemia falciforme va a ir cambiando la forma y se va a hacer de lo que era circular, se va a volver en un glóbulo rojo bien rígido y alargado, como la forma de media luna. Como observamos ahorita en la figura esta. Esta es la figura, la forma clásica de un eritrocito de una anemia falciforme, que se ha ido cambiando de una forma circular, algo más delgado, y se ha ido alargando hasta quedar en una forma de semiluna. Dentro de la anemia falciforme, los eritrocitos van a perder la flexibilidad necesaria para poder atravesar los capilares pequeños, es decir, que estos drepanocitos, al no tener una forma flexible circular, ya no pueden entrar por diferentes vasos o capilares en el cuerpo. Esta membrana de los eritrocitos se va a alternar, se vuelven pegajosas, se adhieren en el endotelio de las vénulas finas, produciendo dos cosas: vasooclusión microvascular y hemólisis prematura, así se van destruyendo los glóbulos rojos. ¿Qué manifestaciones clínicas presenta? Aparecen a los 6 meses de edad, con una disminución de la hemoglobina en un 18-30%, presentando crisis como ser crisis dolorosa o vasoclusiva, crisis megaloblástica, crisis de hipersecuestración y crisis hemolítica. ¿Qué daños a nivel de órganos produce? A nivel de huesos, crisis dolorosa, necrosis abséptica, hay una predisposición a la osteomelitis, síndrome de la mano del pie. A nivel del sistema genitourinario, isostenuria, insuficiencia renal progresiva, priapismo.
A nivel cardiopulmonar, taquicardia, cardiomegalia y soplos, infartos pulmonares, síndrome torácico. A nivel del vaso e hígado, va a haber un vaso palpable, es decir, agrandado, como en la niñez, y este va a desaparecer en la pubertad. La petomegalia e ictericia en niños, es decir, agrandamiento del hígado, crisis dolorosa en adultos. A nivel del sistema nervioso, complicaciones neurológicas relacionadas con fenómenos trombóticos. A nivel de ojos, oclusión de vasos de la retina, lo que provoca hemorragias, neovascularización, desprendimiento de retina, ceguera o amaurosis. Úlceras crónicas de las extremidades, a nivel de extremidades inferiores. En el embarazo, va a haber mínimas posibilidades de embarazo. ¿Qué complicaciones va a presentar? Primeramente la pielonefritis, infarto pulmonar, hemorragias perinatales, parto prematuro, muerte fetal. Para recordarles, la anemia falciforme es una enfermedad hereditaria en la cual los glóbulos rojos producen hemoglobina anormal, que hace que adquieran una forma anormal o en semiluna o os, lo cual impide su normal circulación y adecuación a los vasos o capilares del cuerpo. Causas extrínsecas de hemólisis. Ahí tenemos al hiperesplenismo. Cuando hablamos de un hiperesplenismo es el aumento de tamaño en exceso del vaso. El vaso es muy eficaz para atrapar y destruir a los hematíes que tienen mínimos defectos. Esta esplenomegalia lleva a una destrucción de células sanguíneas, es decir, aumenta la destrucción de las células sanguíneas que normalmente va a haber, lo cual ha producido en la persona citopenia, llevando a anemia, granulocitopenia y trombocitopenia. Es decir, esta citopenia me produce una anemia, una disminución de la hemoglobina hematocrítica en el paciente, lo cual me va a producir tenga una piel pálida. Una granulocitopenia va a producir en el paciente una baja inmunológica, propenso a más fácil adquirir infecciones virales. Y una trombocitopenia que me va a llevar a producir en el paciente hemorragias sanguíneas por la disminución de las plaquetas. Recuerden que para decir que el paciente tiene trombocitopenia, tiene que el paciente tener por debajo de 50.000 plaquetas y hablamos ya de una trombocitopenia severa en el paciente. Anemias hemolíticas autoinmunes. Estas se presentan por autoanticuerpos calientes, que se clasifican en primaria idiopática, secundaria. En la secundaria tenemos a los síndromes linfoproliferativos, enfermedades del tejido conectivo y las drogas. Por drogas. La segunda clasificación por autoanticuerpos fríos. Se clasifican en primaria o idiopática. Secundaria como los síndromes linfoproliferativos por infecciones como Mycoplasma pneumoniae. Luego tenemos la hemoglobinuria paroxística por frío. Esta es asociada a una sífilis terciaria o posinfección viral. Luego tenemos la hemoglobinuria paroxística nocturna. Esta va a producir anemia, hemosidenuria, granulocitopenia y trombocitopenia. También tenemos a las anemias por fragmentación mecánica. Entre ellas tenemos a las anemias hemolíticas cardíacas, que son asociadas a la inserción de válvulas cardíacas por reparación quirúrgica del septum y enfermedad cardíaca valvular grave.
Luego tenemos a las hemoglobinurias de la marcha, muy frecuente en deportistas, donde existe hemólisis a nivel del talón. Anemias hemolíticas microangiopáticas. Se asocian a una púrpura trombótica trombocitopénica. También se presenta en esta anemia el síndrome hemolítico urémico y la secundaria coagulación intravascular diseminada o SID. En esta imagen vemos cómo es la anemia hemolítica, qué va a producir y cuáles son sus orígenes. Primeramente, la anemia hemolítica hemos dicho que es la destrucción rápida de glóbulos rojos. Puede tener dos orígenes. Si hablamos de un origen congénito, va a ser por defecto en la membrana, lo que produce esferocitosis e liptocitosis. Si este origen congénito es por alteración de la globina, va a producir defecto cuantitativo que altera las cadenas alfa, produciendo la alfa-talasemia, hemoglobina H, hemoglobina BART. Si hay un defecto cuantitativo de las cadenas beta, talasemia mayor, talasemia menor. Pero si esta alteración de la globina es de un defecto cualitativo, produce mutaciones de la hemoglobina S y hemoglobina F. Si el defecto congénito de la anemia hemolítica es por déficit enzimático, va a haber alteración de las vías glicolítica y pentosa. Ahora, si la destrucción de glóbulos rojos es de origen adquirido, va a ser por dos mecanismos: inmune, producido por autoanticuerpos inmunocomplejos. Los autoanticuerpos van a ser debidos por alteración de la inmunoglobulina G, que va a producir autoanticuerpos calientes, y si es por alteración de la inmunoglobulina M, anticuerpos fríos. Si este causa inmune es producido por inmunocomplejos, es causada por alteración a nivel del sistema complementario de la sangre. Si la causa de la anemia hemolítica es por un mecanismo no inmune, va a ser producido por angiopatía, que puede ser micro y macro. Si es macro, es de causa valvular. Si es micro, por una alteración o causa de un síndrome hemolítico urémico, púrpura trombocítica trombótica, hipertensión maligna, coagulación intravascular diseminada y un carcinoma. Pero si este no inmune es producido por un esplenismo, va a haber una alteración a nivel del vaso. Pero si es por un daño corpuscular, como en la hemoglobina paroxística nocturna. Todo este esquema muestra las causas y el porqué de cada origen de la anemia hemolítica. Metahemoglobinemias. Se produce por oxidación de fracciones hemo al estado férrico, lo cual produce una disminución de la metahemoglobina, que tiene afinidad por el oxígeno, el cual no libera a los tejidos, produciendo que en el paciente una cianosis o coloración azulada. Anemias macrocíticas. Las anemias macrocíticas son otro tipo de anemias, como ser la anemia de procesos crónicos, anemias megaloblásticas y anemias hemolíticas. La anemia de procesos crónicos constituye la segunda causa de anemia después de la anemia ferropénica. Es la más frecuente en pacientes hospitalizados.
Se asocia con enfermedades inflamatorias, infecciosas, neoplasias, lesiones ísticas. Esta suele ser hiporregenerativa o central, que puede ser normocítica, normocrómica. Como norma general, la anemia normocítica no filiada ni asociada a patologías crónicas o inflamatorias diagnosticables en atención primaria deben ser remitidas a la área de hematología para complementar sus estudios. Anemia megaloblástica. Hablamos de anemia macrocítica cuando en una anemia el volumen corpuscular medio o BCM está mayor a 100. La causa más común de esta anemia macrocítica es la anemia megaloblástica. En esta existe una síntesis anormal del ADN por precursores eritroides y mieloides, lo que da lugar a una hematopoiesis ineficaz, produciendo anemia, leucopenia y trombocitopenia, cuyas causas más frecuentes de esta anemia megaloblástica, ¿cuál va a ser? Déficit de la vitamina B12 y del ácido fólico. La causa más frecuente de anemia megaloblástica va a ser por un déficit de la vitamina B12 debido a una disminución del factor intrínseco por atrofia de la mucosa gástrica del paciente o por una destrucción autoinmune de células parietales, que se llama anemia perniciosa. Entonces hay que diferenciar entre anemia megaloblástica y perniciosa. La megaloblástica es por una disminución del factor intrínseco por atrofia de la mucosa gástrica y la perniciosa por una destrucción autoinmune de células parietales. Cuando hablamos de tratamiento de la anemia megaloblástica, tiene objetivos. Primero, corregir la anemia y entonces, entre los objetivos del tratamiento de la anemia megaloblástica, tenemos que corregir la anemia y posibles alteraciones epiteliales, disminuir los trastornos neurológicos, prevenir su aparición y normalizar los depósitos de vitamina B12. Tratamiento de la vía intramuscular. El tratamiento de la anemia megaloblástica se utiliza vía intramuscular, que es la vía más indicada como primera elección. Existen varias pautas. Entre ellas consiste en administrar 1 miligramo vía intramuscular semanal por 6 semanas. Posteriormente, 1 miligramo intramuscular por 3 meses durante toda la vida. El tratamiento con ácido fólico tiene que ser de 5 a 10 miligramos vía oral cada día, de por vida también. Hasta ahí llegamos a lo que es la parte de anemias, segunda parte. Continuando con la exposición, ahora vamos a ver casos clínicos de anemias. Les voy a dejar unas diapositivas para que ustedes vayan, lean y me van a resolver. Los primeros son cortos, casos clínicos cortos, pero el siguiente es un caso más largo donde ustedes directamente tienen que leer, entender y luego responder. El primer caso clínico: mujer de 28 años de edad que consulta por debilidad y mareos, refiere menstruaciones abundantes. A la exploración física presenta palidez. En el hemograma, una hemoglobina de 8.5 gramos decilitro, un BCM de 70, CHCM 29. Leucocitos normales y plaquetas normales. ¿Cuál es el diagnóstico y cuál es el tratamiento? Caso 2. Varón 18 años de edad con historia de hepatitis de repetición. En la exploración física se detecta leve tinte ictérico, palidez y esplenomegalia grado 1. En el hemograma tiene una hemoglobina de 9 gramos decilitro, BCM de 90, reticulocitos 10, leucocitos normales, plaquetas normales.
¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Y qué otro laboratorio pedirían ustedes para confirmar su diagnóstico? Caso 3. Mujer de 65 años de edad, con debilidad y palidez importante e historia de hipotiroidismo. A la exploración física, ligero edema de miembros inferiores, en el hemograma, hemoglobina de 7 gramos decilitro, BCM 115, plaquetas 110.000, leucocitos 3.500. ¿Cuál es el diagnóstico y cuál es el tratamiento? Caso 4. Niño de 6 años de edad que consulta por debilidad, fiebre y dolor óseo. En la exploración física se observa palidez y se palpa el polo inferior del vaso. En el hemograma, la hemoglobina 6.5 gramos decilitro, BCM 85, leucocitos 10.000, plaquetas 95.000. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué otros parámetros pedirían para hacer el diagnóstico de este caso? ¿Y cuál es el tratamiento que darían en este caso? Caso 1. Este es un caso clínico más completo en el cual quiero, por favor, que lo lean, chicos. Y de ahí van resolviendo. Al final del caso que voy a leer, tienen que dar las respuestas, por favor. Hombre de 64 años de edad consulta al servicio de urgencias por presentar adinamia, fatigabilidad, palpitaciones desde aproximadamente 2 meses, que se vienen exacerbando, haciéndose intolerables en los últimos días. Además presenta disnea de esfuerzo. Al examen físico se encuentra pálido, taquicárdico, con una frecuencia cardíaca de 90 por minuto y un soplo pansitólico de tipo funcional. No hay antecedentes de importancia. El cuadro hemático muestra glóbulos rojos, 2.900.000, leucocitos 7.500, polimorfonucleares 65%, linfocitos 25%, monocitos 10%, hemoglobina 4.5 gramos decilitro, hematocrito 14%, plaquetas 550.000. En cuanto a los reticulocitos, usted diría que muy probablemente se encuentran en, inciso A, bajos porque la anemia debe ser microcítica, inciso B, aumentados porque las plaquetas se encuentran aumentadas, inciso C, normales porque no se encuentran neutropenia, inciso D, normales porque la anemia debe ser normocrómica, inciso E, aumentados porque la anemia es secundaria a hemorragia. Para complementar el estudio biológico de la anemia de este paciente, usted solicita inicialmente un test de Kunz directo, test de autohemólisis in vitro, ácido fólico, ferritina, depósitos de hierro en la médula ósea. Para precisar la causa de esta anemia, usted solicita mielograma, biopsia de médula ósea, endoscopía de vías digestivas, tomografía abdominal, sangre oculta en heces. Entre los diagnósticos siguientes, usted escogería como el más probable la ingesta baja en hierro, síndrome paraneoplásico, enfermedad celíaca, microesferocitosis hereditaria, cáncer gástrico. El tratamiento de la carencia en hierro debe hacerse con suplementos con el complejo vitamina B, ácido fólico, dieta rica en proteínas, hierro y vitamina C, transfusión de glóbulos rojos. Ya les he dado casos clínicos simples y uno complejo. Necesito ahora, chicos, por favor, que vayan resolviendo estos y tienen 45 minutos para resolver todos los casos clínicos e enviarnos nuevamente por el Classroom, por favor, para que yo los revise y les dé las respuestas correctas.
Tienen término para presentar las respuestas de los casos clínicos simples y del caso clínico complejo hasta las 6:25, en el cual tienen que subir directamente todas las respuestas cada alumno.